Muy buenos días, les saluda la doctora Fanny Sañay, ginecóloga, en un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. Hoy tenemos un tema muy importante, que es la importancia en la salud respiratoria de nuestros niños y el rol de nuestros pediatras. Mandamos una nota y les volvemos con nuestra invitada especial. ¿Sabías que las enfermedades respiratorias, principalmente influenza, neumonía y las patologías crónicas de las vías aéreas inferiores, están entre las principales causas de muerte en Ecuador en los últimos 2 años? La influenza, producida por el virus AH1N1, junto con las neumonías, están en el 4º lugar de causa de fallecimiento y representan el 5,6% del total de las defunciones en el país. Por ambos males han perdido la vida 4.104 personas en 2018 y 4.149 en el 2019. Para Viva Mejor, Daniela Falquez. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa, con nuestro tema hoy, la importancia de la salud respiratoria en nuestros niños. Para esto tenemos un invitado muy especial, el doctor Alfredo Sierra, quien es neumólogo pediatra. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, doctora Sañay, querida Fanny, de la Universidad Católica, donde me formé, donde fue mi pregrado, digámoslo así. Gracias por la invitación, y es un tema que se lo he escogido, como usted decía, desde algo muy actual, preocupante, pero sobre todo que requiere guía y orientación. Para eso estamos, para eso es la universidad. Bueno, me alegra escuchar eso, doctor, pero nosotros con tanto orgullo decimos nos formamos en la Universidad Católica, y ese es el cariño tan especial cuando brindamos este programa también. Doc, me permito, lo voy a presentar. El doctor Alfredo Sierra realizó sus estudios de medicina y cirugía en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es pediatra del Hospital del Niño Dr. Icaza Bustamante. Hizo neumología pediátrica en el Hospital Garrahan y Posadas en Argentina. Ex tratante en hospitales como el Roberto Gilbert y Francisco de Icaza Bustamante. Ex profesor de posgrado de pediatría de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Espíritu Santo. Expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Tisiología y Enfermedades del Tórax. Miembro de la Sociedad de Pediatría y de la Sociedad Latinoamericana de Neumología Pediátrica, SOLANEP. Bienvenido, doctor. Qué lindo currículum. Tenemos al experto en neumología pediátrica. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Sí, gracias. Una vez más, cuando usted hace un recorrido, ¿no?, de la vida de un médico y se plantea cómo se forma, es decir, un joven con vocación que se enamora de la imagen de los médicos y de la medicina que presenta la realidad, los medios de comunicación, etcétera, películas, una serie de cosas. Y la vida misma, la oportunidad de conocer esto. Pero desgraciadamente el enfoque es hacia la enfermedad. Es decir, el sufrimiento, el dolor, la muerte, entre comillas. Y en ese proceso uno va formándose, y la universidad, desgraciadamente, al menos en mi época, siempre estaba dirigida desde el punto de vista de la enfermedad. Entonces, hay conceptos entre lo que sería la patogénesis, es decir, el origen de las enfermedades, y hay un nuevo enfoque que se llama la salutogénesis. Por eso hablábamos del tema que era cómo mantener, cómo proteger, cómo exagerar o aumentar la salud respiratoria como parte de una salud integral. Entonces, en salutogénesis, el profesor Aaron Antonovsky es un americano de origen judío que plantea eso, ¿no? O sea, ¿por qué personas que se enfrentan a diferentes circunstancias se enferman, se complican
y pueden llegar a situaciones graves. Y otras, en las mismas circunstancias, no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano, con el medio ambiente y las condiciones de esa interrelación que sería la salud? Viéndolo así como un equilibrio entre el ser humano, cuando hablamos de niños, en este caso de pediatría, este niño con su medio ambiente, esa interrelación o intercambio de energía, fundamentalmente. Y hablamos de medio ambiente intrauterino, ambiente intracelular, hablamos de ambiente intradomiciliario, extradomiciliario, es decir, donde el individuo se desarrolla. Entonces, en este proceso, como decía, de formación en la enfermedad, hay que hacer una reeducación, digámoslo así, y que nos ha llevado desde la formación de médico, pediatra, neumólogo pediatra, profesor, paciente también en algún momento hemos sido, y en nuestra familia, nuestro entorno, lo respiratorio es clave, ¿verdad? El niño que tose, el niño que tiene moco, el niño que tiene fiebre, ese niño que empieza como un cuadro respiratorio leve, un catarro, secreción, un poquito de febrícula, malestar general, pero que en 6-7 días va mejorando, y eso es lo común. Pero hay otros chicos que con ese mismo inicio, con ese mismo agente, en este caso agente infeccioso, virus generalmente, dentro de eso es el sincitial respiratorio, el rinovirus, virus de la influenza, parainfluenza, etc. Ese mismo niño hace otra evolución, se descompensa, hace convulsiones, hace otitis, otro chico hace neumonía, otro chico hace neumonía complicada. Entonces uno no entiende si uno no plantea desde el punto de vista del terreno. Es decir, ese individuo, ese niño, cómo está su sistema inmunológico, sus mecanismos de defensa, mecanismos de barrera, cómo se equilibra frente a ese agresor. Y aparte ese niño, ¿en qué medio está? Esos padres que lo cuidan, o esos profesores, o la gente que se hace cargo del cuidado y del desarrollo adecuado de este chico para que lo pueda hacer hacia todas sus potencialidades, en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, en lo afectivo, que hacemos énfasis, y en la parte, por ejemplo, deportiva, artística. Es decir, que ese chico llegue a desarrollar a un adulto, o un joven, luego un adulto mayor, que tenga una vida productiva para él y para la comunidad. O sea, esa parte es la que a nosotros siempre nos cuestionó, y desde la, como decía, desde la superespecialidad, a veces nos olvidamos y dejamos en manos del especialista cosas básicas, ¿no? Y se nos ha pasado, generalmente lo digo así, un chico que llega con un problema respiratorio, una crisis asmática severa que necesita oxígeno, hospitalización, etcétera, no fue de un momento a otro, es un proceso. Y ese proceso tiene que ver con un antecedente familiar, un cuadro clínico inicial, ciertas características propias del individuo, en este caso, por ejemplo, padres asmáticos o con antecedentes de asma en la familia, chicos con dermatitis atópica, alergia a la proteína de leche de vaca. O sea, va dando signos y síntomas antes de que hagan los cuadros de tos, sobre todo en la noche, con la risa, con el llanto, cuando hace actividad física, cuando hay catarros, digamos, cuadros gripales leves, que se demoran en curar, que complican los bronquios, que bajan al pecho y que presenta dificultad respiratoria. Todo ese cuadro no es de un momento a otro, es un proceso. Entonces, ¿cuál es el rol del pediatra? Que es un poco el tema. Poder definir o detectar aquel niño por sus antecedentes, por su cuadro clínico, por el medio ambiente donde se desarrolla, quién es, dónde vive, qué hace y cómo está interrelacionándose con su medio ambiente y con sus demás, o sea, con sus padres y con su familia y con los otros niños. Si ese chico tiene factores de riesgo para algún momento de su vida desarrollar o potencialmente tener complicaciones, es el rol del pediatra investigar un poco más e inclusive orientar desde la posibilidad de que esto ocurra, cuáles serían las medidas preventivas, cuáles serían las medidas para actuar y hasta dónde debe manejarse en la casa o en la escuela, si esto ocurre en la escuela, y cuándo tiene que verlo un médico y desde el punto de vista médico de atención primaria, o cuándo ya debe ser derivado a un instituto de mayor nivel o de nivel segundo o tercer nivel, donde hay especialistas, donde hay aparatos o implementos que puedan
hacer un diagnóstico adecuado, un tratamiento y una recuperación rápida para que el niño se integre otra vez. Todo esto que yo le digo parecería fácil, pero es todo un proceso de educación, de actitud y sobre todo de experiencia a favor de la salud de los chicos. Y para eso estamos. Muchas gracias, doctor. Importante lo que usted nos acaba de decir, a favor de la salud de los chicos. Esto ya como opinión médica y a la vez como madre también, cuán importante es que nosotros sepamos cuándo acudir al médico, una, y otra que a veces también necesitamos ese apoyo, esa inducción de cuándo puede seguir en sus actividades o no. Porque lo primero que hacemos en casa muchas veces es, tiene gripe o tiene un poquito de mocos, mejor no vayas a la piscina, no vayas a música, no corras. Entonces esto por ahí puede afectar a la salud del chico. Entonces eso creo que, doctor, un poquito más adelante le voy a preguntar acerca del tema también, porque nos pasa en casa y es por eso nuestros televidentes que háganos todas las preguntas, aprovechemos al doctor Alfredo Sierra, experto en neumología pediátrica. ¿Qué es lo que debemos saber como padres? ¿Cuál es el rol de nuestros pediatras? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuándo vamos solo donde médico general? ¿Cuándo vamos donde pediatra? ¿Cuándo vamos a la especialidad? Para eso tenemos a nuestro experto. Ani, pero eso es un taller, un curso, y de eso se trata. O sea, en los medios de comunicación, en este caso, ustedes hacen una labor excelente en educación, en adelantarse a los hechos o analizar los hechos desde el punto de vista de ver, analizar, juzgar por qué ocurrieron y luego actuar. O sea, la idea no es solamente dar diagnósticos, sino resolverlos. Pero también es importante algo que siempre nos decían los profesores, hay que evaluar y autoevaluarse. Es decir, en este proceso de vivir, este intercambio entre enfermedad, salud, este continuum, y de crecer y desarrollarse en los chicos, hay situaciones que obligan, ¿no? O que nos invitan a reflexionar y a comunicar. Es decir, una situación que ha pasado, un accidente, una lesión o un descuido, en este caso, puede ocurrir, un niño que haga una aspiración de cuerpo extraño en vía aérea. Hablamos chicos de entre 2 y 5 años, que es lo más frecuente, que jugando o comiendo o algo pueden hacer una aspiración, es decir, de un cuerpo extraño que ingresa a la vía aérea, que produce dificultad respiratoria y que puede complicar la vida de este chico. Entonces hay que hacer prevención de eso en los lugares donde juegan los chicos, los elementos que utilizan, los cuidadores, qué hacer en un momento determinado de una liberación del cuerpo extraño si es posible, o cuando ya, como usted decía, tener que acudir a un lugar para poder recuperar a este chico desde esa lesión o ese accidente, entre comillas, por falta de prevención o por mal manejo, digámoslo así. Lo otro que, como usted decía, es poder autoevaluarse, es decir, estoy en capacidad de poder manejar niños, familias y aportar a la comunidad. ¿Cuánto he recibido como formación de la universidad, como formación continua desde el punto de vista general, y cuánto me he autoformado y tener una actitud crítica? Es decir, yo no voy a hacer caso al visitador médico que quiere promocionar su producto solamente para que se lo venda y me habla maravillas del producto, cuando yo tengo que empezar primero a manejar o ayudar lo que se llama la autorregulación de la salud. En este caso, unos mecanismos de defensa desde el punto de vista respiratorio. La tos, por ejemplo, no es que quitar la tos por quitarla, hay que entender por qué se produce la tos, que es un mecanismo de defensa. El moco, una secreción que va a ayudar a frenar el ingreso a sustancias o a provocar la limpieza de la misma a través del estornudo, la tos en este caso, los cilios, es decir, lo que diríamos, la estructura del aparato respiratorio, desde la nariz hasta el alveolo, pero que esto está relacionado con el corazón, con el hígado, con el páncreas, o sea, no estamos separados. Ese sería un poco el mensaje. Y analizar como padres, en este caso, desde que nace el chico, desde antes de nacer, o sea, el poder, como hace su especialidad, el programar con amor y orientación esa nueva vida, ¿verdad? Importante lo que usted nos acaba de decir, doctor, la medicina preventiva. Hoy en día la verdad que tratamos de trabajar con todo un equipo multidisciplinario. Por ahora vamos a ir a un corte para volver con todas las preguntas al doctor Alfredo Sierra, neumólogo pediatra. Gracias.